Hola Cáncer, bienvenido a Lely Astral. Gracias por tus likes, tus comentarios, por estar aquí. Y recuerda que viéndonos apoyas un refugio de animalitos rescatados, así que gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete y comparte nuestro contenido. Es gratis para ti, pero nos ayuda un montón. Recuerda Cáncer, esto es una lectura general. Hoy miraremos especial amor para solteros y parejas. Y recuerda que al vernos, si quieres una lectura privada, en mi primer comentario y descripción están los links de contacto. Complementa esta lectura escuchando tu ascendente y quédate con lo que resuene de ella o lo que quieras manifestar. Vamos a escribir en los comentarios: Cáncer es amor o yo soy amor, ¿ok? Bueno. Comenzamos con esta primera carta para los solteros. ¿Cuál es la energía que las cartas? Entonces, la energía, el presente, el posible futuro. ¿Listo? La energía la marca la carta del 6 de bastos. Y es una carta que denota avance. ¿Sí? Siento que venías como de un periodo de estancamiento fuerte y marcado en esta parte sentimental. De un periodo donde de pronto como que las cosas no fluían de una forma buena, como que tratabas de conocer personas o se acercaban a ti las personas incorrectas o personas con intenciones malas o negativas, o que tal vez tú querías una relación bonita y pues esta gente netamente venía con algo sexual o algo pasajero, o eran personas comprometidas o gente que nada que ver. ¿Sí? Total es que esta carta me cuenta que venías de un periodo de estancamiento y algo hace clic en tu energía y eso te desbloquea. Si eso te genera ahora como un nuevo espacio, un nuevo aire, una nueva energía y comienzas entonces a traer gente diferente. Entonces no, como que no te preocupes, ¿ok? No te preocupes si de pronto en estos días comienzas a estar más magnético, porque siento que vas a comenzar a traer otro tipo de gente, otro tipo de personas diferentes. En el presente mira que estamos con la carta de las de bastos y, y esta es una carta de inicios. Entonces veo que puede estar comenzando una relación con una persona de signo de fuego en tu presente, o sea, o en un futuro muy, muy cercano. Entonces, en este futuro tenemos a esta persona que puede ser un Aries, también podría ser alguien de Leo o una persona de Sagitario, pero como tal es alguien que llega como a colocarle mucho, como te digo yo, mucho, como mucho color, mucha alegría, mucho fuego, mucha pasión. Y cuando hablo de pasión, cáncer, en este caso, no me refiero netamente como solo la parte sexual, ¿sí? Sino que veo que llega alguien como para quererte, para hacerte ver la vida como más alegre, como con una chispa, y eso va a ser bueno para ti. Entonces, no te asustes. Siento que esta persona es como alguien que tiene esta energía como muy alegre y eso te va a contagiar, le va a dar como color a tus días, ¿sí? Y eso es bonito. Es bonito y es interesante. ¿Listo? Entonces es alguien como quien también le gusta mucho la aventura, pero no la aventura de de aventuras amorosas y cosas pasajeras, no, sino que puede ser alguien a quien le guste como viajar mucho, los deportes extremos,
cosas en ese sentido que te van a hacer como reconectar mucho con la vida, ¿sí? Con lo que tú de pronto en este momento quieres para ti. ¿Listo? Tenemos por este lado de acá la carta de el 4 de copas y nos habla acerca de un posible futuro y nos dice que la única persona que podría realmente como sabotear todo lo bueno, todo lo bonito que está para llegar, eres tú, ¿sí? Serías la única persona que en cierto punto, digamos como que echaría todo a la borda. Entonces, mucho cuidado, porque en un posible futuro te advierten de cómo no permitir que las decepciones anteriores, porque esto es una decepción anterior, ¿sí? No permitir que las decepciones anteriores te hagan retroceder y te hagan perder una oportunidad con alguien importante que llega. Entonces recuerda las características de lo que te he dicho, los signos, porque va a ser importante. Veamos entonces el oráculo que nos dice y te dice, nada lejos de todos esos temores, por favor. Bueno, vamos a ver ahora mensaje para los cáncer que están en pareja. Te invito a que en los comentarios coloques cáncer y el signo de la persona de interés. Puede que estén juntos, separados o en contacto cero. ¿Ok? Listo. Bueno, veo por este lado gente de signos de tierra, Capricornios, Virgos o Tauros, y signos de aire especialmente, aunque no necesariamente debe ser, Acuarios, Géminis o Libras. Bueno, la energía viene de esta relación o de esta pareja. Entonces tenemos energía, presente, posible futuro, ¿ok? Entonces, la energía de esta relación viene dada por muchas ganas. Siento que a pesar de que hay como muchas adversidades, a pesar de que en este momento mucha gente puede incluso estar dudando de si tu relación va a funcionar o no, el 8 es una carta que te dice que, eh, digamos, tu persona especial en el fondo sí tiene ganas de echarle toda la intención, todas las ganas para que funcione y fluyan las cosas contigo. Veo que es una relación en la cual hay mucho por trabajar, ¿sí? Sobre todo en temas de comunicación. Puede ser que la comunicación en este momento sea un caos, puede ser que incluso estén en contacto cero. Y si te digo que recuperar la relación a como tú la quieres o a como era antes es fácil, pues la verdad te estaría mintiendo, pero es posible hacerlo. Siento que lo positivo aquí es que ambas partes tienen como la intención de todavía rescatar las cosas. Porque si no, yo te diría, ¿sabes qué, cáncer? Haz un corte energético, haz un cierre, deséalo lo mejor y que le vaya bien. Pero no. Tenemos por acá en el presente qué es lo que hay. Mira que marca el 5 de espadas. Y eso me habla de una relación que tiene muchos enemigos. O puede que tenga pocos, pero son personas llenas de muchos motivos y gente que de pronto no les quiere ver bien, no les quiere ver juntos. Esta es la adversidad, estas son las pruebas y las tormentas que han tenido que afrontar y que han generado el distanciamiento en la pareja y las personas que se oponen y que también han sido parte como de ese distanciamiento. Entonces mira que no es tu imaginación,
Sí hay gente queriéndote separar de esa persona especial. No es que tú seas un tóxico, no es que tú seas una tóxica, es que realmente hay gente a la que no le conviene que tu persona especial y tú estén juntos. Entonces, pues eso por ese lado. ¿Cuál es el posible futuro de toda esta situación? La reina de oros. ¿Qué quiere decir ella? Que la forma de salir de todo este conflicto uno es que tanto el uno como el otro se sientan seguros y sientan que en la relación su dignidad ha sido respetada. También que le den cierta libertad al otro, que la relación no se convierta como una cárcel. Siento que Cáncer dejó muchas cosas de lado al iniciar esta relación. Puede que tú hayas dejado, por ejemplo, eh, tus estudios, cuidarte, el gimnasio, tus amistades, tu familia. Sí, entonces mira que te dicen, esto se va a solucionar, pero tienen que trabajar en comunicación, en límites, en darle el espacio al otro. Y yo siento que sí se puede solucionar, o sea, que sí van a volver a estar como seguros el uno del otro en la relación, pero que sí va a costar como un trabajo fuerte, un trabajo intenso, tanto de una parte como de la otra. ¿Listo? Entonces, eso quieren decirte tus guías espirituales. Vamos a preguntarle al tarot, perdón, al oráculo, y nos dice, todos esos pensamientos de derrota, de fracaso, de que tu relación ya se acabó, de que todo va a ir de mal en peor, déjalos ir. Todos esos miedos y esas inseguridades, déjalos ir, ¿ok? Esta ha sido tu lectura, suscríbete, comparte este video, así nos ayudarás como refugio animal, es gratis para ti hacerlo. Dale seguir, bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada, decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias eh, estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.